El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo Mario Lemus y esto es El Baúl de Pesqueira. Los invitamos a quedarse con nosotros. El día de hoy dedicaremos nuestro programa al singular deporte conocido como la lucha libre mexicana. A continuación, tenemos una charla con el licenciado Sergio Cabanillas y el maestro Irán Félix. Ágora es una sección abierta al debate, Análisis, opiniones, discusión comentarios y reflexiones de quienes gustan, investigan y estudian algún tema de la historia. Te invitamos a formar parte del Ágora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos con el licenciado Sergio Daniel Cabanillas, egresado de licenciatura en Historia, que ha trabajado en algunos proyectos para la Institución Nacional Electoral, el Instituto de Geografía e Información, y actualmente labora en el área de Atención Ciudadana. Muy buenas tardes, Sergio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. También nos acompaña el maestro Irán Félix Rosas, profesor del Departamento de Historia y Antropología en la Universidad de Sonora, quien cursó la licenciatura en Historia en la Universidad de Sonora y es maestro en Ciencias Sociales por el Colegio Sonora. Actualmente es estudiante del doctorado en Ciencias Sociales por el Colegio Sonora también, generación 2012-2015. Ha trabajado en distintas líneas de trabajo como son epidemiología histórica del siglo, historia social y cultural, cine y divulgación de la historia. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, mucha ceremonia, pero buenas tardes. Bueno, muy bien, para comenzar esta amena charla, que así me gusta ver este tipo de reuniones aquí en este espacio de la radio, me gustaría comenzar con una pregunta que debe recordarnos a tiempos más de cierta juventud, ¿no? ¿Cómo llega ese interés en el tema de la lucha libre, ya sea como especialistas o como fanáticos, ¿no? Bueno, buenas tardes. Primero, me parece que la presentación no nos presenta de manera adecuada porque no estamos acá necesariamente como historiadores, ¿no? Aunque uno nunca deja de ser historiador, siempre estás de alguna forma problematizando o viendo como historiador el mundo que te rodea. Pero en cuanto a la lucha libre, yo me considero más un aficionado, un admirador que un investigador, ¿no? Digamos, a partir de esta afición, a partir de esta admiración hacia la lucha libre como un deporte, espectáculo, es que surgen algunas inquietudes que luego se trasladan a lo académico, ¿no? Pero es más llenar ese vacío, o ese pequeño gusanito de querer saber más acerca del tema. Tengo muchos pendientes ahí en ese tema, ¿no? Que quisiera de alguna forma ir llenando poco a poco y de alguna manera hacer este clic entre la afición, entre la parte personal y la parte académica, pues, ¿no? Que creo que en el caso de la lucha libre hay muchas venas para conectarse, pues, ¿no? Y la afición en mi caso, bueno, pues surge como la de muchos desde la niñez, ¿no? Donde no tanto la lucha en sí como espectáculo, o sea, no tanto ir a ver la lucha cuando estaba muy niño, sino más bien las películas fue lo que me acercó a la lucha, ¿no? Ya después me acerqué a la lucha en la arena y todo esto, ¿no? Pero la afición surge gracias a las películas producidas en los 60, 70, ¿no? Pues buenas tardes. Igualmente, por medio de películas, por medio de las peleas que se presentaban en la televisión, pero sin embargo, después de ir dejando un poco así el aspecto, llamémoslo infantil, la atracción infantil que se siente uno desde el principio. Después uno va buscando ciertos datos, como dice Irán, llenar esos pequeños interrogantes que uno tiene, desde los nombres de los luchadores, las causas de sus movimientos, de sus llaves, del por qué son luchadores, de la esencia, del manejo, de todos esos aspectos que uno de pequeño pues ni comprendía ni le interesaba, ¿no? Sino que solamente se fijaba en la imagen, en lo visual, en lo artístico. Ya después, intentando conocer los demás datos, otras interrogantes que existían ahí, y que va descubriendo muchos aspectos muy interesantes, pues que no nada más se encierran en un deporte, ¿no? Sino que avanza, sobrepasa el deporte, pues surgen otros aspectos igualmente interesantes, ¿no? Que, adelantándome un poquito, no veo en ningún otro deporte, ¿no? Como en la lucha libre. Por eso para mí es muy interesante ese tema. Siempre la lucha libre es como el plus de los deportes en México, ¿no? Tiene esa categoría que la hace muy interesante aquí, ¿no? Y después vemos que posteriormente que en esta charla podremos ver cómo influye en otras culturas, ¿no? En el mismo ámbito de la lucha.
Bien, entrando un poco más de lleno al tema, me gustaría preguntar, ¿cómo es que llegó la lucha libre a México? Bueno, sobre este punto nos metimos un poquito ahí a buscar información, nos echamos un clavadito. Yo he leído algunas cosas sobre el tema, más en esta parte de la interpretación de la lucha libre como esta representación, ¿no? y la recepción que hace el público de la lucha libre, que son cosas que de alguna manera vamos a tratar en la charla. La lucha libre, así como la conocemos hoy, surge en la década de los 30, ¿no? Gracias a la fundación de la empresa mexicana de lucha libre. Hay antecedentes en la década del 10, del 20, de empresas extranjeras que llegan con espectáculos luchísticos, y bueno, hay referencias a que incluso a mediados del siglo XIX hubo un espectáculo de lucha libre, aunque bueno, ahí sí nos sirve como para situar un antecedente, pero a mí me parece que tendríamos que tomar como referente la década de los 30, que es cuando ya de alguna manera se institucionaliza la lucha libre, ¿no? Se crea una empresa y empieza a jalar luchadores extranjeros, ya de desarrollar a los luchadores locales, y es que prende esto, ¿no? Que coincide con el box también, pues en la década de los 20, con la presidencia de Calles, traen boxeadores de otras partes para armar funciones en la Ciudad de México. Está un caso por ahí, nada más sin salirnos del tema, de un boxeador de Mexicali que le llamaban Bert Colima. Un historiador de la UABC hizo una biografía sobre el uso político del boxeador, ¿no? Bueno, es una historia de vida, pero en una parte de la historia de vida habla de este uso que le dio Calles al boxeador, ¿no? Y cómo boxeador en cierta forma repatriado, ¿no? Lo jalan de California y lo llevan a pelear a la Ciudad de México, ¿no? En esta etapa inicial donde empieza el box a ser profesional, pues, ¿no? Que coincide con el surgimiento de la lucha libre, ¿no? Que es esta gran gama de espectáculos que se empiezan a ofrecer en la Ciudad de México en la década de los 30, ¿no? Sí, hay que tomar en cuenta también que la lucha libre inicia a partir de un espectáculo que es conocido ahí por los ingleses como el arte del catch, pero que eran eventos en una época en donde no existían las arenas que conocemos hoy, ni los estadios que conocemos hoy, que se presentaban más que nada en teatros, en circos. Eran deportistas, luchadores que practicaban la lucha grecorromana. Entonces el catch era más un aspecto de fuerza, de demostrar no tanto la lucha, sino un choque de fuerzas, ¿no? Ese era en un principio, con mucha raíz de la grecorromana. Pero era un espectáculo, ya era visto desde un inicio como un espectáculo, como parte incluso de escenas teatrales, como parte de lo artístico, ¿no? Y yo creo que de ahí, adelantándome un poco otra vez, viene también el aspecto teatral, artístico de la lucha libre, ¿no? Entonces, a partir de finales del 19 se empiezan a presentar aquí en México esos eventos también, esporádicamente, pero ya se presentaban, tenían mucho interés. En la lucha libre más o menos que se presentaba en las fronteras de Estados Unidos a principios del siglo XX. Y es de ahí donde un ex luchador, que es don Salvador Lutero, observa a luchadores norteamericanos, le interesa la participación, el arrastre que tienen estos deportistas, y se interesa en traer ese espectáculo también a México, ¿no? Ya como lucha libre más dicha en ese aspecto. Entonces, a partir de los 20, de los 30, él empieza a desarrollar esa empresa, ¿no? que hoy conocemos como el Consejo Mundial de la Lucha Libre. Me parece que todo esto da pie, de cierta manera, a lo que sería nuestra siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las particularidades que posee la lucha libre mexicana frente a la de otros países? Pues yo siempre he dicho que es sobre, en primer lugar, la inventiva, el aspecto que tiene el luchador mexicano para la creación de movimientos, la creación de personajes, que eso es lo principal o lo más llamativo, ¿no? Lo que surge por primero. Después aparece en mi concepto, yo no soy un conocedor de la lucha estadounidense o la lucha japonesa, no sé cuál sería su esencia, su motivación, pero yo considero que para mí en la lucha libre mexicana se expresa más o se fundamenta más en el aspecto de la mente, el aspecto de idear, de improvisar contra el músculo, ¿no? Contra la fuerza. Porque podemos observar a los luchadores norteamericanos, incluso los japoneses, que tienen un físico mucho más desarrollado, con una presencia mucho más fuerte, comparado con el luchador mexicano. Pero la inventiva, la idea de poder yo vencerte
No a partir de qué tan fuerte soy, sino de cómo te puedo dañar, de qué manera, buscando ciertos movimientos, utilizando mis ideas, mis conocimientos para poder vencerte. No tanto porque tú eres más fuerte que yo, sino porque yo sé por dónde te puedo lastimar, yo sé cómo ganarte, conozco tus puntos débiles y te sé ganar así, pues. No tanto por el tamaño, no tanto por la presencia, ¿no? Sino por la calidad luchística mía, ¿no? Como mexicano, como luchador mexicano. Entonces yo considero que es eso, la inventiva, cuestión de personalidad y el poder idear esa manera de vencerte a partir de vencer el músculo, pues, a partir de la inventiva, de la creación. Eso yo lo considero que es lo que diferencia la lucha libre mexicana con la de otros países. Yo coincido con Sergio. Bueno, a mí no me gusta tanto la lucha gringa y no me gusta tanto por ese predominio de la fuerza, pues, ¿no? Y también por la ausencia de llaves, la ausencia de castigos complejos, ¿no? Cuando vemos una lucha libre como la mexicana o incluso la japonesa, aplicando llaves espectaculares, no sé, como la tapatía, que requieren igual, bueno, parte de esta colaboración, pues, ¿no? Del otro para que puedas hacerse la llave, ¿no? Yo la he intentado la llave, pero luego me falta fuerza, habilidad. Le ha ganado su niña. Su niña le ha ganado en 2 Creo caídas. mi hija ha crecido, entonces cada vez las llaves son más complicadas. Entonces, pero volviendo al punto, a mí me parece que la lucha libre mexicana, incluso la lucha libre japonesa, tiene esta combinación entre fuerza, habilidad y la técnica de la llave, de la contrallave, que te da una lucha, un resultado diferente, pues, ¿no? No es tanto el castigo con el brazo o el lanzamiento, como estas estrangulaciones que se ven en la lucha libre estadounidense, sino una lucha más de maña, más de habilidad, de más ensayo, de más inventiva, como dice Sergio, para dar este toque de originalidad, pues, ¿no? Que en la lucha libre estadounidense se ve poco, ¿no? Entonces, eso es lo llamativo. Además, bueno, esa es la parte técnica, que es lo que uno como aficionado observa, pero la parte de la indumentaria me parece que también es un plus, ¿no? Que yo una vez, hace tiempo, hace unos 20 años, 15 años. ¿Te lanzaste de luchador? No, nunca he pensado ser luchador, ¿no? Tampoco el cuerpo me ayuda para esto. Pero una vez estaban luchando Alebrije contra Abismo Negro, los dos con un atuendo muy colorido, ¿no? Y te quedas pensando que ese tipo de estampas solamente las puedes ver acá, pues, ¿no? Por ejemplo, Alebrije, que es un luchador regordete, sin agraviar aquí a los presentes, y Abismo Negro también, ¿no? Bueno, corpulento, pues, pero de mediana estatura los dos, pero muy hábiles, y la vestimenta, pues, llamativa, ¿no? Pues Alebrije haciendo referencia a esta artesanía mexicana, ¿no? Que colorida con rosa y todo esto, ¿no? Que es parte de esta identidad de la lucha libre mexicana. Bueno, ya vamos a empezar con los golpes. Traigo la máscara aquí por si quieres. Sí, porque siguiendo con lo que dice Irán, también existe la complicidad del otro luchador, pues, para que puedas tú lucir. No es nada más de que el luchador, yo como luchador, sepa las artes, el mecanismo, el cómo actuar, sino necesito del otro luchador para lucirme yo también, ¿no? ¿Y de quién es esa máscara, Irán, que estás sacando de tu... Es el Último Guerrero. De tu equipo. Aquí tenemos una máscara de Último Guerrero, ¿no? Muy suave, ojalá la pudieran ver. Vamos a subirlo a la página de... Bien, creo que sí, es una buena reflexión el ver estas particularidades que tienen, ¿no? Esa maña de la que hablaba Sergio. El rival. Como esa rivalidad en la que se ayuda, ¿no? O sea, sí, que es cómplice uno del otro. Y un elemento que me parece también importante señalar, como habíamos dicho ahorita, la máscara, ¿no? Cómo juega ese papel importante en la lucha libre mexicana. Así es. Por ejemplo, ahorita Irán se está poniendo la máscara y vas a ver cómo va a cambiar la personalidad. Sí. Va hasta a hablar mejor, va a poner las manos de diferente manera. Voy a decir malas palabras. Ya también va a poder decir malas palabras porque nadie lo va a reconocer. Exactamente. Pues mira, ya cambia la voz. Ya toda la personalidad es diferente. Me faltan las edecanes nada más. Fuerte, sí, está más fuerte, se ve, los hombros así se le llama. Sí, hasta ya casi. ¿Cuál era la pregunta? Ya con la máscara se me olvidó la pregunta inicial. La pregunta sería, ¿cómo surge la idea de crear a estos personajes enmascarados, ¿no? ¿Cómo en la lucha mexicana se ven más notorios esos aspectos, ¿no? Bueno, el asunto de la máscara como elemento histórico en la sociedad mexicana es un elemento viejo, ¿no? Porque de alguna forma siempre ha estado presente en la cultura mexicana, ¿no?
Y por ahí hace referencia a Octavio Paz en el Laberinto de la Soledad. La Maldita Vecindad, en este disco que se llama Baile de Máscaras, retoma por ahí algunas citas importantes que valen la pena recuperar para identificar el significado de la máscara a nivel general, pues, ¿no?, en la cultura mexicana. En el caso de la lucha libre, llega, me parece, de manera tardía la máscara, porque es hasta los 50 cuando se da este boom de los luchadores enmascarados, ¿no?, que eran poco llamativos en una primera etapa, porque también los materiales con los que se elaboraban las máscaras pues eran poco... Muy burdos. Ajá, muy burdos. Los antifaces de las máscaras también eran muy sencillos. Conforme empiezan a desarrollarse las máscaras, empieza también a pensarse en diferentes diseños y vemos, ¿no?, en los antifaces muchas formas de representar un personaje. Esta máscara que traigo yo ahorita, no pueden ver, pues, pero tengo una máscara de Último Guerrero que hace poco menos de un año que perdió la máscara. Es una máscara, digamos, diferente a las máscaras de los 70, 80, donde ya la tecnología o el uso de ciertos materiales te permite que los ojos no se vean, pues, que tú puedas ver de dentro hacia afuera, pero que el rival no pueda verte, ¿no? O el uso, por ejemplo, del 2000 para acá, de máscaras completas, ¿no?, donde no está expuesto nada de la cara, todo tiene tela, pero también el tipo de tela te permite estar así, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, si vamos a la parte clásica de máscaras como la del Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, o del mismo Murciélago, son máscaras muy limitadas en cuanto a la... No son muy flexibles de utilizar, no son y más calientes, por ejemplo, esta es licra, entonces al mismo luchador le permite manejarse con mayor facilidad en el escenario, pues, ¿no? Te permite ver bien, pues, ¿no? Que hay máscaras que luego te obstaculizan una parte de la mirada, pero bueno, regresando al punto de la importancia de la máscara, a mí me parece un elemento distintivo de la lucha libre, ¿no?, donde los principales luchadores son enmascarados, ¿no?, que también es digamos, desde fuera se ve como una desventaja, porque es una debilidad del luchador, pues, ¿no? El luchador cuida su identidad, al menos arriba del ring, y cualquier intento por quitarle la máscara, pues ya se distrae o le quita visibilidad, o es algo tan relevante que lucha, pues, por mantener esta identidad oculta, pues, ¿no? Cosa que no se ve en Estados Unidos, ¿no?, que generalmente los luchadores son sin máscara, aunque bueno, tampoco la máscara te hace luchador, pues, ¿no? Prueba de ello es que yo tengo máscara y estoy muy lejos de ser luchador, pues, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Lo que ocurre un poco históricamente, si así se le considera, al luchador llamado el Ciclón McKay, que fue uno de los primeros en utilizar una máscara, que en realidad inicia su carrera como el Ciclón McKay, pero buscando darle una innovación a su carrera, a su estilo, incluye una máscara, como dice Irán, muy burda. Cuando la buscan ahí en internet, es una máscara oscura, sin ningún adorno, solamente ojos, nariz y boca. Y él se hacía presentar como la Maravilla Enmascarada, así era conocido como la Maravilla Enmascarada. Y fue de los primeros, quizá el primer luchador que surge así, ya con una máscara, ¿no? Aquí el aspecto sería, también retomando lo que dice Irán, el aspecto cultural que tiene el mexicano, ¿no?, con respecto al uso, ya no de máscaras, sino de la misma visualidad en su cultura, ¿no?, en sus bailes, en sus presentaciones, lo vistoso, el colorido. Tú ves una presentación de algún bailable en México y todos son llenos de color, de presencia, de movimiento. E incluso yéndonos más atrás, los aspectos de los guerreros, cómo utilizaban su vestimenta, se disfrazaban de ciertos animales para obtener su personalidad, ¿no?, obtener la personalidad del jaguar, del coyote, etcétera. Entonces, cómo ellos buscaban a través de esas implementaciones cubrir su debilidad y obtener la fuerza del animal que representaban, ¿no? Igual, si nos vamos ahora con los luchadores, surge una cierta similitud al buscar el luchador a partir de su equipo, de su máscara, de su vestimenta, mostrar un personaje que releve tu personalidad y surge ese personaje más fuerte, pues, más propositivo, más intimidante incluso, ¿no? Entonces, eso es la utilidad de la máscara del personaje. Si tú observas las luchas norteamericanas o la japonesa, la vestimenta es muy sencilla. Un calzón, unas botas. Es raro el luchador norteamericano o japonés que utilice algo así llamativo, ¿no?, algo más propositivo en su estampa. Pero porque al mexicano le gusta, le atrae eso. ¿Por qué los estadounidenses no utilizan ese tipo de parafernalias? Ellos también tienen una cierta historicidad con respecto al uso de máscaras o de disfraces, incluso viendo a sus superhéroes modernos, todos son
enmascarados, todos tienen una doble personalidad. El hombre débil que se convierte en el fuerte al ponerse el traje. Los japoneses también tienen su cultura de la vestimenta, de las máscaras, del maquillaje, pero ellos no lo utilizan. A ver, ¿por qué no lo utilizan? Bueno, ese es un punto a propósito de la lucha libre como tema de investigación para la sociología, la antropología, para la historia. Es un punto que hay que explorar, ¿no? Estas historias de los luchadores, estas historias de los aficionados, me parece que es un campo virgen, por lo menos para el caso regional, que vale la pena explorar esto, ¿no? El significado, por ejemplo, de la máscara para un luchador, que uno lo lee como aficionado como un mensaje grato, ¿no? Una inversión, una creación, y te enganchas en cierta manera con la máscara, pues, ¿no? Hay luchadores que han perdido la máscara y pierden el encanto, ¿no? Y los ves y no los relacionas con lo que eran antes, ¿no? Incluso, bueno... cambian su estilo de luchar, cambian su personalidad. Ajá, el último guerrero que perdió la máscara en septiembre contra Atlantis, dos luchadores veteranos, ¿no? De la vieja guardia, bueno, más Atlantis que el último guerrero, pero ha cambiado como luchador, ¿no? Y es esta transformación que te da la máscara arriba del escenario, ¿no? Pero igual, el luchador sin máscara también se transforma arriba del escenario. Es parte de esta representación que es la lucha libre mexicana. Yo pienso también de que el mexicano se identifica mucho con esta presentación de la lucha libre porque en nuestra cultura estamos muy identificados con la simbología, pues. En todo vemos símbolos, o en todo queremos ver simbología, ¿no? Desde el aspecto cultural hasta el religioso, ¿no? Observamos símbolos por todos lados. Y entonces yo creo que eso al mexicano le gusta, lo identifica, lo trae en su esencia, ¿no? El observar un símbolo y tratar de identificarse con él, ¿no? De que refleje la esencia, la personalidad y la realidad de una persona, de una circunstancia, a partir de un símbolo, ¿no? Y un símbolo tan importante como es la máscara, ¿no? Que demuestra tanto de ti, tanto de lo que te gusta, de lo que tú quieres, de lo que te identificas, porque incluso en tus gustos personales de máscaras también influye tus gustos personales, válgame la redundancia, de lo que tú quieres, de lo que te gustaría hacer, de cómo te gustaría que te miraran también, ¿no? Porque a lo mejor a algunas personas les gusten las máscaras así, llenas de colorido, estrafalarias. Ya veremos otros, como yo en lo personal, que me gustan mucho más las máscaras más sencillas, más prácticas, más simplistas, pero que demuestran mucho de la personalidad del deportista en el interior, ¿no? Que eres del bando conservador, ¿no? Yo soy del bando conservador. Y está interesante también ver esas mezclas, ¿no? Ahorita como dice, como hay la fusión de lo, digamos, lo clásico de cierta manera y lo colorido, como es, me parece, si mal no recuerdo, la máscara del Dr. Wagner, ¿no? Es que es muy, muy sencilla, muy clásica, pero tiene ese colorido, ¿no? Sí, y esos elementos. Y en relación a eso del Dr. Wagner, su papá, la máscara del Dr. Wagner era sumamente sencilla, ¿no? Era una máscara blanca con solamente un pequeño antifaz, una marca ahí de antifaz. Y la diferencia, lo novedoso de la máscara era que eran, en vez de ojos en tipo de gotas, eran unos recuadros, unos rectángulos ahí. En diagonal, ¿no? Y en diagonal. Entonces, eso también, muy sencilla, pero muy novedosa en su tiempo. Igual, por ejemplo, como la máscara del Ángel Blanco, el papá, ¿no? Que hace poco su hijo perdió la máscara con el Hijo del Santo. Pero es una máscara también muy bonita, a mi gusto muy personal, completamente blanca, apenas se vislumbran las alas del ángel que cubren así el antifaz, apenas los tienes que observar muy de cerca. Y la novedad de los ojos también, que son una especie de media luna, de medio círculo, no es tipo gotas, no son tipos recuadros. También que eso es muy llamativo, esa máscara, ¿no? Esa presencia, ¿no? A mí me parece que actualmente en este afán del luchador por innovar, por presentarse siempre de manera diferente, se ha caído en excesos, ¿no? A mí me gusta mucho la máscara del Dr. Wagner, tengo una del Dr. Wagner que es verde con rojo, del hijo. Sin embargo, me parece que es excesiva la variedad de colores, o sea, se mantiene el antifaz y se incorporan algunos elementos extras y se cambian los colores, ¿no? Pero luego pierdes esa parte identitaria del luchador, pues, ¿no? Como decía Sergio, estos luchadores de los 50, 60, que los veías siempre igual, pues, ¿no? Es este rasgo distintivo que te da la máscara, pues, ¿no? Porque no se sabe cómo andas, si de buenas o de malas, porque la máscara te permite esa estandarización del personaje, pues, ¿no? Entonces, hoy me parece que se ha perdido en este afán de darle variedad, se ha perdido esta esencia, me parece,
del personaje, ¿no? Y la variedad también permite que los nuevos aficionados no identifiquen de manera tan fácil al luchador, pues, ¿no? Y que esa diversidad surge principalmente a mediados de los 60s y continúa todos los 70s con más boom, con luchadores, por ejemplo, Mil Máscaras, Tinieblas, el Psicodélico, el Matemático, que utilizaban equipos muy coloridos, llenos así de mucha vistosidad. El personaje clásico respecto a eso es sin duda Mil Máscaras, ¿no? Que su atractivo era exactamente la gran diversidad de máscaras que tenía, ¿no? Que surgieron a partir de la revista Lucha Libre como un concurso, ¿no? Tú mandabas tus diseños de las máscaras y ya el promotor o el mismo luchador elegía el diseño para hacer sus máscaras. Incluso muchas de las máscaras que él rechazaba o que rechazaba su promotor eran utilizadas por otros luchadores, ¿no? E incluso, por ejemplo, la de Canek es una máscara que fue una que rechazó Mil Máscaras, dijo que no. Bueno, eso cuenta la historia, ¿no? Entonces, esa novedad que va de acuerdo con la época, ¿no? Los 60, 70 del aspecto colorido, visual, colorido, psicodélico, sexo, drogas y rock and roll, y veías y necesitabas, pues, también el deportista, el luchador, ir con ese margen, ¿no? Siguiendo esa línea, ¿no? Y por eso surgen esas vestimentas tan particulares y tan atractivas, ¿no? Por hoy hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Les agradecemos el haberse quedado con nosotros y los invitamos a sintonizarnos la próxima semana para continuar con esta amena charla. Se despide Mario Lemus y esto fue El Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia sonora. Por hoy, El Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira, Enriqueciendo la historia sonora.